Bueno, entonces lo que me gustaría hacer inicialmente es, por supuesto, hacer una pequeña introducción de quién es Ángel. Él se va a introducir, pero es mejor que le demos una introducción nosotros. Ángel es uno de los desarrolladores probablemente de toda Latinoamérica con mayor experiencia en temas de proyectos blockchain en el ámbito público, del sector público y en el ámbito privado. Por supuesto, hoy nos va a contar muchos de su conocimiento básico o los principios básicos en criptografía y cómo esto conecta con blockchain para que todos lo entendamos. Pero más allá de eso, pues es un honor tener a Ángel, que sabemos que ha trabajado y está trabajando en proyectos muy interesantes. Y, y nada, pues dar ya la bienvenida a Ángel. Entonces, nada, pues Ángel, muchas gracias, bienvenido a tu espacio, de hecho. O sea, esta es tu casa. Entonces, te dejamos manos a la obra con todo lo que nos quieras contar y pues esperando aprender muchísimo de todo lo que tú sabes para llevarlo a la práctica y que todos los que estamos aquí hoy pues nos, nos enriquezcamos de todo esto. Igual, Gracias, Diego. igualmente, antes de empezar, recordar que Ethereum Foundation está patrocinando un curso para desarrolladores independientes que se está haciendo en el marco de la Universidad Nacional de Colombia, pero es en remoto. Ahí, pues Ángel también es uno de los profesores y hay muchos profesores a nivel internacional de diferentes naciones, tanto de México como de Brasil, es en habla hispana. Entonces, que lo tengan en cuenta. Ethereum Foundation está dando una beca, es una gran oportunidad para aprender sobre contratos inteligentes. Entonces, ténganlo en cuenta por si les puede interesar. Primero me presento, mi nombre es Ángel Rendón, soy CTO de True, donde estamos haciendo uso de tecnologías propias de cuarta revolución industrial para sacar como muchos productos que tratan de proteger la privacidad de los usuarios cuando están navegando en Internet y bueno, estamos haciendo un montón de cosas muy interesantes. Si están interesados, pues mis redes están abiertas, si quieren hablar conmigo o con el equipo, más que abiertos a esto. Digamos que me parece muy interesante esta dinámica y esta serie de charlas en el marco de lo que se viene para Latinoamérica y específicamente lo que va a ocurrir en Bogotá, Colombia, en DEFCON. Creo que estas charlas, lo que va a pasar con Ethereum Bogotá, lo que está ocurriendo en el curso que tú mencionabas de la Universidad Nacional en conjunto con la Ethereum Foundation, creo que son escenarios y eventos súper importantes que todos debemos aprovechar para jalar más como un entorno latinoamericano en desarrollo de contratos inteligentes, en todo lo que tiene que ver con blockchain a nivel mundial. Creo que somos muy fuertes y podemos dar como muchos, muchas dinámicas y muchas conversaciones al respecto. Pues bueno, un poco acerca de mi trasfondo. Yo soy ingeniero de sistemas y computación egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Ya llevo un poco más de 15 años trabajando en desarrollo web y software y particularmente trabajando con blockchain. Tengo ya aproximadamente 4 años y hemos trabajado un montón de cosas, desde votaciones electrónicas, votaciones descentralizadas, registro de tierras en el marco del conflicto armado, en la firma de paz
producto del conflicto armado que ocurrió aquí en Colombia para garantizarle la propiedad a los campesinos a su tierra en un proyecto que se hizo con la Agencia Nacional de Tierras. Recientemente hemos hecho uno muy grande con el Foro Económico Mundial, la Procuraduría General de la Nación aquí en Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo, y toda esta experiencia queremos llevarla también a todo el público porque consideramos que blockchain se presenta como una plataforma muy interesante, no solo para hacer cosas en términos de finanzas descentralizadas y cosas que tienen que ver con Bitcoin y otros tokens, sino blockchain aplicada a cosas que podemos extender a miles de verticales. Creo que muchos temas interesantes tienen que ver con la tokenización de tierra, tokenización de ciertas cosas, y en ese sentido creo que queremos apoyar mucho desde el desarrollo a que todas estas dinámicas se puedan dar, así que pues nada, pendientes de las redes y de esos cursos y bueno, para entrar en materia, la charla que yo tengo para hoy es sobre criptografía y blockchain. Digamos, lo vamos a ver un poco desde cómo trabaja blockchain y cómo se soporta en la criptografía para dar la garantía de que esas transacciones y esas operaciones ocurren de forma segura. Y que esto no es simplemente como una tecnología de esas que se presentan como una especie de pirámide, o que es una tecnología que no tiene el soporte necesario para productos grandes como lo hemos podido comprobar a lo largo de estos años. Simplemente los quiero dejar con un pensamiento inicial, y es Facebook se ha caído, WhatsApp se cae Instagram, se caen muchas de las redes, pero si ustedes lo piensan, llevamos un poco más de 10 años de operación ininterrumpida de Bitcoin, y eso lo que siente es un precedente en lo que tiene que ver con redes totalmente descentralizadas. Y nada de eso sería posible si no tuviéramos la criptografía por detrás. Así que nada, la charla de hoy es criptografía y blockchain. Para empezar esta serie de diapositivas, quiero arrancar con esta frase de Julian Assange que me parece súper apropiada, y es que la criptografía es esa forma más exquisita de acción directa que es no violenta. Y eso lo podemos ver precisamente en lo que ocurre con Bitcoin, que es un sistema totalmente descentralizado que empieza a moverle el piso a toda la banca tradicional. Es un sistema, un protocolo, una red que nos permite inclusión financiera, y bueno, todos ya sabemos un poco más de lo que ocurre con Bitcoin, pero no sería posible llegar a una forma tan revolucionaria de lo que es el dinero si no fuera por la criptografía que soporta esa operación por debajo en la tecnología. Así que no voy a entrar como en esos tecnicismos que probablemente hemos visto en charlas anteriores, y me voy a valer haciendo la salvedad de que estoy haciendo una simplificación de los conceptos en aras de que podamos entender muchas cosas. Y es que blockchain simplemente es una base de datos. Lo que pasa es que esta base de datos tiene unas características fundamentales que la protegen y nos permite compartir información, sincronizar información y replicar información en un escenario donde se presentan muchos nodos que componen una única red. Es como una entidad colaborativa en sí misma. Y a mayor número de nodos, pues podemos garantizar que hay mayor protección de la información porque toda la información se está replicando. Y por ahora no hay sistemas centralizados que lleguen a la competitividad en términos de seguridad y resiliencia de la información como lo hacen las cadenas de bloques, específicamente las blockchain de corte público.
Estaba hablando sobre las características y la topología de red que se nos presenta en aplicaciones tradicionales, como ya lo mencionaba, tipo Facebook, tipo Twitter, donde de alguna forma hay unos nodos centralizados, pero más el hecho de cómo se despliega la información en esta topología de red es el hecho de que la información de alguna forma está contenida en unos pocos servidores bajo unas reglas muy bien definidas en el contexto empresarial de esas compañías. Y poco podemos hacer los usuarios al respecto. Muy diferente a lo que vemos aquí abajo con las redes descentralizadas, donde cada decisión que se toma y cada información que ingresa es producto de un fuerte protocolo de comunicaciones y de consenso entre todos los miembros que componen esa red. Así que eso de alguna manera nos garantiza que la información está bien definida dentro del contexto de esa red que es descentralizada. Sin embargo, no todo es color de rosa en estas redes descentralizadas y para los efectos de esta charla voy a traer a estos tres usuarios, los traigo de los libros clásicos de criptografía, son Alice, Eva y Bob. Eva, por lo general, actúa como ese actor malicioso dentro de los ejemplos de criptografía clásica. Y Alice y Bob quizás son estos actores que tratan de comunicarse bajo las reglas de juego bien definidas en esos contextos. Eva es nuestro actor malicioso. Así que con ellos tres vamos a estar trabajando en esta sesión. Retomando un poco lo que hablaba sobre las redes peer-to-peer, donde un nodo puede compartir información con otra sin que tengamos la necesidad de un intermediario que medie esa comunicación. Tenemos cuatro preocupaciones fundamentales en esas dinámicas de redes peer-to-peer. La primera tiene que ver con la confidencialidad. Así que vamos a atacar ese tema de una vez. El tema de la confidencialidad es que la información que Alice le envía a Bob tiene que ser solo de lectura para Bob. No pretendemos que un actor externo, en el caso de este ejemplo, no queremos que Eva vea la información que Alice le está enviando a Bob. ¿Sí? Y esa es nuestra primera preocupación, lograr una confidencialidad de esos mensajes que envían los usuarios entre sí. Les estaba comentando que sinceramente no nos importa si Eva puede ver el dato, ¿sí? Podemos vivir con eso. Lo que queremos es que la información de alguna manera no se malogre. En este ejemplo, lo que queremos hacer es que Alice envíe el dato a Bob de que se encuentran en algún sitio a las 5 de la tarde y que efectivamente Bob pueda llegar a las 5 de la tarde a su reunión. Lo que no queremos que ocurra es que de alguna forma Eva intercepte el mensaje, cambie la información y se la envíe a Bob, de tal manera que Bob no esté allí a las 5 de la tarde, sino a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche. Entonces esa es la tercera preocupación, la segunda preocupación tiene que ver con la integridad. La tercera tiene que ver con el no repudio. ¿Qué pasa si Alice envía el mensaje a Bob y le dice nos vemos a las 5 de la tarde y efectivamente Bob se presenta a las 5 de la tarde en el sitio y Alice nunca apareció y que ella diga a las 5, pensé que habíamos dicho a las 6. Entonces, este tipo de dinámicas tiene que ver con garantizar que nadie pueda negar que no envió un mensaje. Entonces, esa es la tercera preocupación en las dinámicas de este tipo de redes. Y la final tiene que ser la autenticación. Es decir, garantizar que el mensaje que Alice le envía a Bob efectivamente es un mensaje que Alice le envió a Bob y no quizás Eva haciéndose pasar por Alice en un mensaje que le envía de forma maliciosa a Bob. Bien, en ese contexto tenemos estas cuatro preocupaciones y ahí es donde entra la criptografía.
Criptografía es una palabra muy bonita que nos viene del griego. Tiene dos raíces. La primera es criptos, que significa secreto u oculto. Y la segunda parte podría tomarse como grafein o logía, que significa respectivamente escrito o estudio. Entonces, de alguna forma podemos entender la criptografía como el estudio de cómo esconder estos mensajes. Pero la otra acepción, la otra forma es entender la criptografía como escribir mensajes ocultos. Y eso es lo que nos va a garantizar que esas preocupaciones en las dinámicas de estas redes no se presenten. Entonces, unas formas muy primitivas de criptografía ocurrieron hace tiempo, donde tratábamos de esconder los mensajes. Esta es una forma muy conocida de criptografía. Básicamente consiste en tener un mensaje. Ustedes ven el mensaje en la parte superior. This secret message is encrypted. Y tenemos una llave. La llave se construye con una variación del alfabeto en inglés. Son 26 letras. Y ustedes ven aquí que escribí Messi Rendón. ¿Cómo funciona? Yo pongo Messi, que así me dice todo el mundo por como apócope de mi nombre Mesías, y es que yo utilizo esas letras, la I y la J se combinan en una sola celda. Rendón, ya no pongo la E en la siguiente casilla porque utilicé la E, Rendón. Ya aquí no utilizo la N porque la había usado previamente y el resto es llenar con lo que queda del alfabeto. Así, TH, aquí tuve un error, debí marcar la H y la T. La T baja y se convierte en una Y y la H se convierte en una T. En este sentido, is, para completar this, tenemos que la I se convierte en una R y la S se convierte en una I o J. Eso lo resolvemos simplemente por contexto. Y en el caso donde se encuentren como en una especie de cuadrado, vamos a ir en contra de las manecillas del reloj. En el caso de CR, como en este segmento, tenemos que la C se convierte en una K y la R se convierte en una M. Y utilizando este mismo patrón, podemos desencriptar el mensaje. Así que nuestra frase encriptada se convierte en esto. Lo que pasa con estas formas de criptografía tan primitivas es que se pueden romper de alguna manera fácil y eso es haciendo un estudio y análisis de frecuencia. En el español, la letra que más ocurre es la E y sobre esa base podemos empezar a inferir cuál es el mensaje haciendo un estudio de análisis de frecuencia. Y finalmente estas formas criptográficas se pueden romper. Y ahí es donde viene la matemática, la computación a solucionar el problema. Básicamente lo que queremos garantizar es un escenario como este, donde Alice le quiere enviar un mensaje a Bob y aún así, si Eva intercepta el mensaje, va a quedar un poco desorientada porque no puede entender qué es lo que están hablando tanto Alice como Bob. La idea es muy sencilla. De alguna manera, Alice tiene el mensaje plano, el texto plano, lo encripta y tenemos un texto cifrado y cualquier persona puede acceder a ese mensaje, lo puede leer, pero no lo va a entender. Y el único que podría entender ese texto es Bob, porque tiene una forma de convertir ese texto cifrado a un texto plano que es legible y entendible para él. Ese es el escenario que queremos perseguir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bien, hay toda una revolución matemática y de ingeniería que nos da el soporte fundamental para que estas cosas ocurran. Detrás de la cadena de bloques y cualquier sistema que se basa en criptografía, tenemos la matemática necesaria como el teorema de la división, la congruencia módulo n y en general toda la matemática modular, los inversos multiplicativos, toda la teoría de números como el máximo común divisor, la teoría de los primos relativos y en fin, una cantidad de elementos matemáticos que soportan esa operación. Así que si en algún momento alguien duda de la seguridad que tiene blockchain, ustedes perfectamente le pueden mostrar esta diapositiva y soportar qué es todo lo que hay detrás de una cadena de bloques que la hace tan segura. ¿Sí? No vamos a ver todo esto porque esto ni en un semestre uno lo alcanza a entender. Esto requiere un estudio muy concienzudo, pero esta es la base. Y quiero dejarlo como una especie de
de información para que ustedes tengan la intuición de qué es lo que ocurre por detrás con las cadenas de bloques. Así que cuando vean que se ejecuta una operación, todo esto que ustedes ven aquí es lo que está ocurriendo en la cadena de bloques. Pero para llevarlo un poco más a la práctica y seguir con ese escenario que propuse entre Alice, Eva y Bob, me voy a centrar en dos primitivas criptográficas para explicar cómo se pueden enviar los mensajes. Voy a explicar otra primitiva criptográfica que es la base fundamental de las operaciones en la cadena de bloques y cómo se aplica eso a la cadena de bloques. Así que empecemos con la primera. Tiene que ver con la criptografía de llave tanto simétrica como asimétrica. Entonces vamos a empezar con la más fundamental, es la criptografía de llave simétrica. Y el escenario es el siguiente. En este caso, los tres actores son actores que juegan bajo las reglas de juego bien definidas. Así que si Alice quiere enviarle un mensaje a Bob, lo va a encriptar con una llave 1. Y la única forma de desencriptar ese mensaje es utilizando esa misma llave 1. Eso quiere decir que tanto Alice como Bob deben tener esa llave. Pero ¿qué pasa si Alice quiere comunicarse con Eva? No puede utilizar esa llave 1 porque es la que utilizó para comunicarse con Bob. Así que las comunicaciones entre Alice y Eva necesitan una segunda llave. Y así sucesivamente, Eva, si se quiere comunicar con Bob, necesitará de una tercera llave para encriptar los mensajes y que Bob pueda desencriptar los mensajes. El problema es que eso nos va a dejar con un llavero muy difícil de administrar. Y esta es una complicación que tiene la criptografía de llave simétrica. Se hace muy engorrosa de utilizar y las interacciones crecen y a medida que las interacciones crecen, tenemos el problema de la administración de estas llaves. Y ahí es cuando damos el salto en tecnología y utilizamos la criptografía de llave asimétrica o como se le conoce, criptografía de llave pública. Y se basa en un concepto muy sencillo, en un par de llaves, en la llave privada y en la llave pública. Y el escenario es este como lo proponemos aquí en el gráfico. Bob tiene su par de llaves, una llave privada que él va a cuidar con mucho recelo y una llave pública que, como el nombre lo indica, cualquiera la puede tener. En este caso, Alice y Eva pueden acceder a la llave pública de Bob porque él, valga la redundancia, ha publicado esa llave, la ha hecho de fácil acceso a todo el mundo. La dinámica consiste en que Alice, si le quiere enviar un mensaje a Bob, va a utilizar la llave pública de Bob. Y esa llave pública garantiza que el mensaje queda bajo llave, ¿sí? Pero esta llave tiene la particularidad de que no puede desencriptar el mensaje. Simplemente es una llave de encripción. Y esta llave de encripción la vamos a utilizar para cifrar los mensajes. Así que Eva lo máximo que puede hacer es utilizar la llave pública de Bob, pero eso la limita porque no puede desencriptar los mensajes, lo único que puede hacer es encriptar mensajes. Incluso en el contexto de Alice, que ella tiene la llave y tiene el mensaje original, ella puede encriptar el mensaje original utilizando la llave pública de Bob, pero a pesar de que ella fue quien escribió el mensaje, no puede desencriptar el mensaje. El único es Bob. Así que Bob, con su llave privada, va a desencriptar el mensaje y va a poder leer los mensajes que le han enviado utilizando la llave pública suya. Aquí el problema radica en que Bob tiene que ser muy juicioso y tiene que cuidar muy bien su llave privada. Si esa llave se compromete, hasta ahí llegó la seguridad de los mensajes que le envían a Bob. Así que las llaves públicas hay que cuidarlas muy bien. Y vamos a hablar de la otra primitiva criptográfica que se convierte en el bloque fundamental de la construcción de todas las operaciones que ocurren en la cadena de bloques, y es la función hash. Así que cuando hablamos de hashing, hablamos de la base fundamental de la cadena de bloques. A mí me gusta definir la función hash como una función que recibe dos parámetros. El primero tiene que ser un algoritmo que le va a decir a la función cómo se debe comportar, ¿sí?
Y el segundo es obviamente el mensaje que quiero enviar, la entrada. Esa entrada puede ser de cualquier tamaño. Así que yo puedo escribir desde un par de letras hasta un libro o incluso software, porque todo lo puedo llevar a palabras. Y no importa cuál sea el tamaño y el mensaje que se envíe, una vez pasa por esta caja, que es la función hash, obtenemos una salida, pero esa salida tiene un tamaño fijo y un formato fijo. Así que un ejemplo de cómo podemos utilizar la función hash viene a través del algoritmo MD5. MD significa Message Digest y en su formato 5 fue un algoritmo muy usado por mucho tiempo. Así que si le pasamos la palabra hola a la función hash utilizando ese algoritmo MD5, vamos a obtener este texto. Lo interesante de esta función es que no importa en qué computador, no importa en qué fecha, cada vez que le pase hola usando el algoritmo MD5, siempre voy a obtener esta salida. ¿Sí? Y es sensible. Es decir, a pesar de que nosotros entendemos este mensaje en mayúscula o en minúscula, la función hash ve esos caracteres como diferentes. Y a pesar de que para nosotros dice lo mismo, ustedes pueden ver aquí que la salida es dramáticamente diferente. ¿Sí? Y esa es una de las propiedades. No hay forma de que alguien pueda hacer un análisis de frecuencia sobre esa salida y decir, ah, el texto era más o menos este. Eso no se puede hacer porque los textos cambian dramáticamente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que ustedes ven aquí que son muy pocos caracteres. ¿Sí? Y eso nos puede generar un problema que conocemos como la colisión. Y uno de los principios fundamentales de la función hash es garantizar que no existen colisiones. En este caso tenemos un espacio de hashes muy reducido, ¿sí? Tenemos simplemente 2 dígitos y 16 posibles combinaciones y vemos que si pasamos estos textos a través de la función hash, por lo menos 2 de ellos obtienen una colisión, ¿sí? Y cuando hay una colisión ya podemos decir que esa función hash no nos sirve. ¿Y qué pasa en esos casos? Pues vamos al siguiente nivel. Y en ese caso empezamos a utilizar unas formas algorítmicas mucho más avanzadas. En el caso que presento en esta diapositiva, estamos utilizando el algoritmo SHA, que significa Secure Hash Algorithm. El numerito significa el número de bytes que tiene la salida, en este caso tenemos 256, y eso nos da un mayor espacio donde podemos disminuir la posibilidad de obtener colisiones. ¿Sí? Pero no importa el algoritmo, el principio siempre es el mismo. Miren que tenemos para el texto hola en minúsculas esta salida y si utilizamos el texto hola en mayúsculas, tenemos un texto dramáticamente diferente que nada tiene que ver con el anterior. Cabe notar que esta familia, este algoritmo SHA-256 junto con su hermano SHA-512 pertenecen a la familia SHA-2 y recientemente en términos de avances tecnológicos tenemos la familia de algoritmos SHA-3 que pues, son mucho más elaborados. Pero las cadenas de bloques fundamentalmente trabajan con este algoritmo de SHA-256. Así que si ustedes ven un hash en cadenas de bloques, probablemente es un algoritmo SHA-256. Ahora, a mí no me gusta decir que el hash es una función criptográfica porque no lo es. Cuando tenemos una función criptográfica, de alguna manera tenemos dos operaciones. La primera es que puedo encriptar y la segunda tiene que ver con la desencripción. Y en ese sentido, la función hash no se ajusta a esa definición. ¿Por qué? Porque la función hash no tiene una inversa. Es decir, yo puedo ir del texto hacia su representación en hash, que es lo que llamamos el valor hash, pero nunca, jamás vamos a poder coger un texto hash y tratar de ver cuál fue el texto original que lo creó.
Eso jamás se va a poder hacer. Por eso es que decimos que es una función matemática, en este caso es una función no biyectiva si se quiere, porque no tenemos la posibilidad de regresar, como sí ocurre en las funciones criptográficas. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Pues bien, la función hash recibe otro nombre, es la función resumen matemático. Como estamos hablando de redes peer-to-peer, muchos habremos podido compartir archivos de cualquier índole a través de redes torrent, ¿sí? En este caso, tengo un ejemplo de VirtualBox, la versión 6.1.14, donde yo bajé el VirtualBox Guest Editions, versión 6.1.14, la imagen de tipo ISO, que pesa unas cuantas megas, y a veces es muy engorroso bajarlas desde el sitio directo. Entonces ellos lo ponen a disposición a través de la red de BitTorrent y cualquiera lo puede descargar. Sin embargo, eso no significa que el archivo sea íntegro, ¿sí? Porque podemos tener un actor malicioso que inyecta código malicioso sobre ese ISO y nos lo presenta como el VirtualBox Guest Editions, y ahí tenemos un problema porque nos están inyectando código malicioso en nuestro equipo, ¿sí? ¿Cómo garantizamos que el archivo que bajamos de redes torrent no es corrupto? A través del resumen matemático. Ustedes ven que por lo general, si ustedes bajan un Ubuntu, si bajan VirtualBox, tienen a disposición el resumen matemático de todos los productos que ellos manejan. En este caso es un hash que empieza con DD9F y termina con 86CD. Cuando yo ya tengo el archivo en mi computador, pues simplemente corro el algoritmo SHA-256, la función hash, sobre el archivo, y lo que tengo es ese texto resumen. Si tan solo un bit de ese archivo fue cambiado, la salida es dramáticamente diferente y yo no podría ver que el texto empieza por DD9F y que termina por 86CD. Si esos dos textos los puedo comparar carácter a carácter y garantizar que son los mismos, el archivo es íntegro. Así que para eso nos sirve el hash, para garantizar la integridad de los elementos que queremos verificar en cualquier contexto, especialmente en el contexto de las operaciones que ocurren en la cadena de bloques. Y eso nos lleva a hablar de la blockchain de Bitcoin, que quizás es la primera que empieza a utilizar esos conceptos. ¿Cómo lo hace? Pues bien, sabemos que en las cadenas de bloques nosotros lo que hacemos son transacciones. Así que en una cadena de bloques yo puedo tener una transacción, dos transacciones y en general muchas transacciones que de alguna manera voy a empaquetar en una estructura lógica que voy a llamar un bloque. Ahí ya empezamos a ver por qué las cadenas de bloques tienen este nombre de cadenas de bloques, porque la estructura fundamental para ellos es el bloque. ¿Sí? Y el bloque va a tener entonces esta serie de transacciones, pero cada transacción va a estar acompañada de su hash, y una vez yo las empaqueto en el bloque, al bloque también le saco el hash. Y esta dinámica nos permite encadenar esos bloques uno tras otro. ¿Cómo ocurre ese encadenamiento? Me gusta mucho esta imagen del libro de Andreas Antonopoulos de Mastering Bitcoin, que está disponible de forma gratuita y visible a todo el mundo a través de su repositorio en Git. Aquí, por ejemplo, está la dirección de donde tomé estas imágenes, esta imagen, y es cómo se hace ese encadenamiento. Entonces, en la base tenemos el primer bloque, podemos pensar en ese como el bloque génesis, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago otra serie de transacciones y quiero hacer ese empaquetado, pues bien, yo tengo que tener el hash de todas las transacciones, pero no basta con eso. Necesito otro dato. Y aquí tenemos un zoom de lo que pasa en ese encadenamiento. El header del bloque que yo estoy empaquetando necesita del hash del bloque anterior. Entonces yo hago referencia al bloque anterior y así es como ocurre el encadenamiento. Si alguna información se cambia en alguno de esos bloques, matemáticamente los hashes subsecuentes no van a tener sentido. Y ahí es cuando toda la red va a alzar la alarma, que es cuando alguien trata de inyectar código malicioso en la cadena de bloques. Recuerden que esto no ocurre solo en un solo computador, sino que tenemos toda una topología de equipos, de nodos,
que están custodiando la información. Así que cuando la red se da cuenta que en algún nodo hubo un cambio malicioso, el protocolo se encarga de corregir ese dato y mantiene la red íntegra. Pero eso solo es posible a través de la matemática implícita en esa función hash que ya hemos visto. ¿Sí? Ahora, eso tiene que ver simplemente con la forma en cómo protegemos esto. Supongamos, ya hablamos de la cadena de bloques como esta estructura lineal donde yo voy encadenando un bloque tras otro, ¿sí? Y cada bloque tiene en su interior una transacción. Así que los que hemos estudiado desarrollo o ingeniería de software, entendemos la complejidad algorítmica de buscar un dato en una estructura lineal. En el mejor de los casos, yo lo encuentro al principio, pero cuando estoy analizando este tipo de estructuras, pocas veces el dato está al principio, casi siempre está al final. Así que en una cadena de bloques de 8 millones de bloques, eso quiere decir que yo tengo que recorrer los 8 millones de bloques y eso es un esfuerzo computacional y no solo computacional, sino un esfuerzo en tiempo muy importante que estoy desperdiciando en encontrar un dato. Eso no es eficiente. Así que la única forma que tenemos de simplificar esas estructuras, por lo menos para la búsqueda, tiene que ver con unas estructuras lógicas que nos permitan simplificar la búsqueda de información. Y en este caso es donde entra otra de esas formas elaboradas de estructuras de datos que se apalancan sobre la criptografía y es el árbol de Merkle. Y el árbol de Merkle lo que hace simplemente es como una especie de directorio de todas las transacciones. Piensen ustedes que en este ejemplo tenemos, de nuevo, esta es una imagen que tomé del libro de Andreas Antonopoulos de Mastering Bitcoin, y piensen que lo que tenemos al final de este árbol son transacciones, ¿sí? Tenemos 4 transacciones, la transacción A, B, C y D. Y lo que yo hago para cada transacción es sacarle su hash. Podemos pensar, y siendo simplistas, que la transacción A y la transacción B están contenidas en un bloque y la transacción C y D están contenidas en otro bloque. ¿Cómo busco la información? Pues es muy sencillo. Simplemente les saco el hash. ¿Qué significa sacar el hash? Pues aplicar el algoritmo de la función hash utilizando ese algoritmo SHA-256 dos veces sobre el texto de la transacción. Eso es lo que vamos a considerar como el hash de una de esas transacciones. Entonces tenemos el hash A y tenemos el hash B. Y lo que hago es mezclarlas en algo que vamos a llamar la rama, ¿sí? Que son todos esos nodos que están entre la raíz y las hojas, y las mezclo, ¿sí? Así que el hash AB simplemente significa aplicar dos veces el algoritmo criptográfico del SHA-256 a las, eh, a las contribuciones del hash A y al hash B. Y empiezo recursivamente a llevar esa operación por toda la cadena de bloques. Y al final de cada bloque yo voy a encontrar una raíz. Y eso es lo que vamos a encontrar, a llamar como la raíz del árbol de Merkle. Y es muy sencillo. Si yo necesito el dato C, por ejemplo, es más fácil decir dónde está la C, a la derecha o a la izquierda. Y en este caso me doy cuenta que el dato C está a la derecha, evidentemente. Cuando yo llego ahí, a la rama de la derecha, pregunto nuevamente, ¿dónde está la C? ¿A la derecha o a la izquierda? Y aquí puedo ver que está a la izquierda y puedo encontrar el dato fácilmente. Así que pasamos de una complejidad algorítmica lineal, es decir, ya no recorremos los 8 millones de bloques, sino que simplemente tenemos una complejidad logarítmica en base 2 porque tenemos una ramificación binaria, simplemente es izquierda o derecha. Y por el número del número de nodos que tengamos o el número de transacciones que tengamos en la cadena de bloques. Así, encontrar, por ejemplo, un dato entre 16 simplemente nos cuesta 4 pasos. En 4 pasos podemos encontrar el dato que necesitamos dentro de 16. Y eso es una forma mucho más rápida y mucho, perdón lo que voy a decir, mucho más óptima de buscar información en una cadena de bloques. Y por eso la lectura de información de las cadenas de bloques se convierte en algo mucho más sencillo que simplemente ir a escribir la información allí. Y esto es todo lo que tenía que contarles sobre esa criptografía básica y cómo la aplicamos a las cadenas de bloques. Todos los iconos que utilicé los tomé de The GNOME Project y estos son como
los créditos a sus directos autores. El resto que no están contenidos aquí hacen parte de una elaboración personal. Y pues bueno, yo creo que ya estamos listos para una sesión de preguntas y respuestas, Diego. Oscar compartía con el chat y era referente a los contratos inteligentes. Te lo voy a leer para que pues, seguro le puedes compartir también tu conocimiento, Ángel. Lo que nos comenta Oscar es que quisiera poder leer un contrato inteligente y no es programador, tiene poco conocimiento de programación. Pero le interesa entender el código de los posibles protocolos o nuevos proyectos para poder invertir en estos proyectos. Me imagino que sean pues, tokens y demás, y ver si realmente existen pues ese control o que puedan retirar los activos de los inversores. ¿Tú ahí qué le recomiendas? Alfonso le ha recomendado CryptoZombies para tener ese primer entendimiento o ese primer contacto con contratos inteligentes, que creo que es una muy buena recomendación, pero seguro, Ángel, ahí puedes comentarle algo a Oscar. Primero que todo voy a hacerle promoción a Descubriendo Blockchain. La próxima charla va a estar muy interesante, sobre todo porque es de esas personas que creo que la están rompiendo en su trabajo y es la charla que viene acerca de lo que son los contratos inteligentes. En esa se va a hablar un poco más de la máquina virtual de Ethereum y yo creo que esta es una pregunta que allá va a tener un mejor contexto. Pero para responderla de forma rápida, los contratos inteligentes se escriben en un lenguaje de programación bien definido, es como esos lenguajes de programación que utilizamos para crear páginas web o para escribir software. Y en ese contexto hay formas de entender qué es lo que hace una porción de código y cómo afecta eso al negocio. Así que lo primero sería como leer ese código. Obviamente eso va a requerir un poco de entrenamiento al respecto de cómo se programa, pero pues bueno, estamos en comunidad y eso creo que es lo interesante de este tipo de plataformas descentralizadas y es que fomentan mucho la comunidad y creo que cuando los contratos salen a públicos, no eres el único que tiene la duda de si el contrato es seguro o no. Seguramente hay un montón de gente que le está echando ojo al contrato y sacan notas de qué es lo que está haciendo, dónde están las posibles vulnerabilidades. Se convierte como en una garantía para la gente que no tiene ese bagaje de los contratos inteligentes. De hecho, sistema blockchain y hay hackers que detectan la vulnerabilidad, terminan de hacer el robo para proteger los activos, dicen cuál es la vulnerabilidad, proponen una solución y retornan los fondos que robaron para protegerlos. Eso pasa mucho. Últimamente no ha pasado tanto. Entonces, nada, es un trabajo de comunidad y todo el mundo va a propender como por garantizar esas actividades. Sí, creo que hay muchos recursos, como lo mencionaban antes de CryptoZombies, donde creo que se puede empezar a tener un entrenamiento básico en lectura de código. Y eso nos va a llevar al siguiente paso, que es quizás empezar a entender lo que ocurre con los contratos inteligentes. Pero sí es cierto, y hay que mencionarlo, para entender contratos inteligentes, uno de alguna forma necesita un poco de entrenamiento y práctica desarrollando software o haciendo código con otros lenguajes. Eso va a permitir entender más lo que ocurre con un contrato inteligente. Bueno, Ángel, te suelto la siguiente pregunta, que Juan Carlos nos comenta sobre qué es y cómo funciona el sharding. Oh, eso es un concepto bien interesante. El sharding, bueno, eso está más del contexto de lo que va a ocurrir con la segunda versión de Ethereum. Lo que pasa es que
las cadenas de bloques funcionan bajo unos protocolos de consenso. Ya hablaba yo en una de las diapositivas que la cadena de bloques es simplemente una red donde estamos intercambiando información. Aquí la pregunta es, ¿cómo hago yo para coordinar ese intercambio de información y quién tiene la verdad absoluta? Entonces tenemos un protocolo que se llama el protocolo de consenso y tiene unos algoritmos. El algoritmo más conocido quizás es la prueba de trabajo, pero también hay que decir que es el que más consume recursos energéticos y el que exige tener hardware especializado para resolver el problema. Un protocolo diferente tiene que ver con la capacidad accionaria, que a mí me gusta decirle así, que es el proof of stake, y lo que quiere hacer Ethereum es migrar hacia ese nuevo protocolo de consenso, pero eso también implica que tienen que hacer unos cambios en su red. Entonces, lo que van a tener es como una especie de blockchain central, ¿sí? Donde vamos a tener el estado general de la cadena de bloques. Y vamos a tener 64 shardings, es decir, 64 pequeñas cadenas de bloques que se van a empezar a sincronizar con esa cadena de bloques. Ahí va a actuar mucho el tema de cuánto Ether tengo yo en esa nueva versión de Ethereum, pero el efecto, digamos, para el usuario final, eso va a ser transparente. Pero lo que sí va a ocurrir para los programadores es que eso va a empezar a gestionar unas dinámicas de cómo debo desplegar yo mis contratos, porque posiblemente haya un sharding que es especial para cosas financieras, hay otro sharding que es para aplicaciones un poco más prácticas y dependiendo de dónde publique yo el contrato inteligente, uh, va, va a impactar el performance de mi aplicación descentralizada. Porque si quizás yo estoy en el sharding 2 y necesito información del sharding 1, necesito dar toda la vuelta pasando por lo que llamamos el beacon chain, que es esa cadena de bloques, digamos, orquestadora, más bien, más que decirle centralizada, es una blockchain orquestadora, y puedo empezar a migrar información de un lado a otro. Y eso va a tener algunas consecuencias, pero para llegar a eso todavía falta mucho tiempo. Hasta ahora estamos terminando las fases preliminares donde construimos clientes para ello y nada, simplemente yo lo definiría como una pequeña cadena de bloques dentro de lo que va a ser Ethereum 2.0. Bueno, pues vamos con la siguiente entonces. Matías nos pregunta el concepto del futuro de blockchain con respecto al desarrollo de criptografía cuántica. ¿Cuál sería tu opinión, Ángel, en cuanto a esto? Esa es una pregunta muy bonita. Pero la criptografía cuántica no es un concepto nuevo, es un concepto que venimos trabajando desde 1960. Y afortunadamente tenemos muchas mentes brillantes, matemáticos e ingenieros trabajando al respecto. Y sí, si bien es cierto que se nos viene una época de computación cuántica y donde tenemos que entender los efectos cuánticos de cómo se comparten los datos y cómo eso va a afectar a la computación tradicional. También se ha pensado en la criptografía cuántica y la criptografía postcuántica. Es decir, todas estas mentes ya han trabajado en la teoría detrás de cómo proteger eso. Algunas de las formas que yo particularmente conozco están relacionadas con el cálculo multivariado. Hay algunas cosas que los teóricos, los físicos teóricos y los matemáticos han encontrado y es que a pesar de que la computación cuántica tiene esta dualidad de trabajar con qubits, es decir, un 1 o un 0, que puede ser un 1 y un 0 al mismo tiempo, y eso pues obviamente tiene una tasa de manejo de información mucho mayor que la que tiene un bit tradicional.
eso no escapa a algo mucho más grande que lo contiene, que es todo lo que ocurre en espacios topológicos mucho más complejos. Y en ese caso, hay estudios que se han hecho sobre cálculo multivariado, mezclándolo con un montón de cosas, y sí, ya hay protocolos, a pesar de que corren en máquinas tradicionales como las que nosotros, en las que nos estamos conectando hoy en día, que son máquinas de 64 bits tradicionales en una arquitectura tradicional von Neumann. Es posible pensar en esas posibles soluciones de criptografía cuántica y postcuántica, y ya hay muchos esfuerzos adelantados a ese respecto. Así que creo que, como decimos en Colombia, echa la regla, echa la trampa, a futuro vamos a tener formas criptográficas cuánticas que van a proteger nuestra información, pero a unos niveles de complejidad mucho mayores que pues vendrán bajo ese contexto.